Hermanos, hemos estado aprendiendo sobre las disciplinas espirituales. Empezamos sobre la meditación, luego estuvimos aprendiendo sobre la oración, luego aprendimos sobre el ayuno y luego el pastor Henry en el domingo anterior nos enseñó sobre el estudio de la palabra. Todas las disciplinas, hermanos, que hemos estudiado y la que vamos a estudiar hoy, que es la confesión, todas dependen una de la otra. Usted no puede reconocer su maldad si no ha leído y no ha estudiado la Biblia y no conoce cuál es la verdad. Entonces, para saber qué es mentira, necesitamos conocer la verdad. Y para que el Señor pueda transformar nuestra vida es por medio de la palabra y de la oración. Y también, importantísimo, el ayuno. Así que todas van unidas. No vaya a decir, no, yo voy a hacer esta, pero no voy a hacer esta, porque no va a funcionar. Todos necesitamos tener estas disciplinas marcadas en nuestra persona, en nuestra personalidad, para que podamos ser verdaderamente parecidos a nuestro Señor Jesucristo. La confesión, hermanos, es una disciplina que pone fin a la vanidad. ¿Cuántos de aquí somos vanidosos? Somos orgullosos, ¿verdad? Pero la confesión nos hace poner fin a nuestra vanidad. Porque cuando confesamos nuestra maldad, cuando confesamos nuestro pecado, reconocemos que somos personas que no merecen el amor de Dios. Y entonces reconocemos que tenemos que tener humildad en nosotros. De lo contrario, el Señor no se va a manifestar en nosotros. Dice la Biblia en Corintios que en nuestra debilidad se manifiesta el poder de Dios. Si usted se cree fuerte, si usted se cree que las puede todas y se cree perfecto, el poder de Dios jamás se va a manifestar en usted. Necesitamos reconocer que Dios es quien controla nuestra vida. El pasaje, tenemos un pasaje central y dos versículos centrales en este estudio. Vamos a estar en 1 de Juan 1, del 5 al 10, y el otro pasaje central también es Santiago 5, 16. Vamos a leer ahorita todos juntos 1 de Juan 5, del 1 al 10. Búsquenlo en sus Biblias, o si no, podemos leer aquí en las pantallas todos juntos. ¿Lo tienen? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos cuesta amarnos a veces, ¿verdad? Nos cuesta entendernos, nos cuesta perdonarnos. Pero si andamos en luz, vamos a tener comunión unos con otros, ¿verdad? Se escucha fácil, pero no lo es. Pero una vez, siempre me encanta recordar, cuando estudiamos el Sermón del Monte, que los discípulos le preguntan a Jesús: pero Señor, ¿y entonces quién va a ir al cielo? ¿Se acuerdan? ¿Quién va a ir al cielo? Porque parecía imposible. La respuesta de Jesús fue: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que lo que usted considera que es imposible para usted, no es que yo no puedo perdonar eso que me hicieron, no es que yo no puedo hablarle a esa persona. Lo que es imposible para nosotros, hermanos, es posible para Dios, pero solamente si andamos en su luz. De lo contrario, va a ser difícil. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesaria la confesión, hermanos? Porque necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? No vino solo a hacer un show. Él no vino solo a que lo recordáramos en una cruz. Vino para que nosotros pudiésemos tener perdón de nuestros pecados. No vino para otra cosa. Él vino para liberarnos de la muerte eterna. Él vino para que todos nosotros tengamos una esperanza. Dice la palabra de Dios que si nuestra morada terrenal, o sea, nuestro cuerpo,
se pierde, muere, tenemos en el cielo un edificio. Si ustedes comparan una casa con un edificio, la diferencia es abismal, ¿verdad? ¿Se imaginan una torre, algo así? Eso es lo que tenemos en el cielo. Un edificio esperando para nosotros, un cuerpo transformado, un cuerpo que ya no va a pecar. Entonces Jesús vino a eso, a morir por nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces, Jesús vino con ese objetivo, para que todos nosotros podamos tener acceso a su gracia. El telón se rompió de arriba hacia abajo y nadie más puede llevarnos al cielo si no es Jesús, solamente Jesús. Entonces dice la palabra en el versículo 9 que acabamos de leer hace poco, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces la confesión no fuese posible sin el sacrificio de Jesucristo. Si nosotros nos confesamos, pero sin Cristo, si nos confesamos solo como para calmar nuestra mente, para calmar nuestra conciencia, pero sin Cristo, simplemente se convierte en una terapia psicológica. Usted como que está hablando con un psicólogo. Pero si nos confesamos con Cristo delante, con Cristo en medio de nosotros, entonces eso se convierte en salvación y vida eterna, porque Cristo está dispuesto a perdonar nuestros pecados. ¿Les ha pasado a ustedes, a los que no están tan acostumbrados a ir a una iglesia o a los que un día nos costó ir a una iglesia? Nosotros pensamos, yo no voy a ir a la iglesia hasta que deje esto. Por ejemplo, hay personas que me dicen, no voy a ir hasta que deje de fumar, no voy a ir hasta que esto esté ordenado en mi vida porque el Señor no es juguete, dicen. Así dicen la mayoría de personas que lo usan como excusa para no aceptar el llamado del Señor. Pero ¿qué pensamos nosotros? En la iglesia yo no puedo hablar mal, yo no puedo hacer esto porque ya el otro me juzga, yo no puedo correr, yo no puedo gritar, yo no puedo vestirme de tal manera porque entonces ya todos me están juzgando. Hemos creído que en la iglesia, hermanos, todos somos santos y eso es mentira. La iglesia está llena de pecadores. Todos aquí, los que estamos sentados, cada uno de nosotros somos pecadores. Y tenemos que reconocer que necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder tener una oportunidad. De lo contrario, estamos condenados a la muerte eterna. Así que en la iglesia usted no trate de fingir lo que no es, porque a veces en las iglesias los matrimonios no pelean. Vienen los matrimonios y felices, pero en la casa es otra historia, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, la suegra es buena, ¿verdad? Le habla a uno alegre. En la iglesia todos tratamos de ser buenas personas, pero la realidad es otra. Estamos siendo falsos, porque en realidad dice la palabra que no hay ni siquiera uno que haga el bien. Todos somos pecadores y necesitamos del perdón de nuestro Dios. Cuando entendemos esto, hermanos, entonces podemos ser humildes, poder perdonar las faltas de los demás, poder confesar las nuestras y recibir el perdón de Dios. Y si es que hemos ofendido a alguien aquí en la iglesia o donde sea, también poder tener el perdón de esa persona. Por eso el sacrificio del Señor es lo más importante. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Todos nuestros pecados fueron llevados en la cruz. Nadie más puede perdonar sus pecados. Entonces, ¿qué es la confesión? ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Ya dijimos que para librarnos de la muerte eterna. Tenemos una definición muy bonita de la confesión. La confesión bíblica se refiere al acto de reconocer y admitir los pecados ante Dios, buscando perdón y restauración. Es un proceso de humildad y arrepentimiento, donde se reconoce la propia necesidad de la gracia divina y se busca la reconciliación con Dios. La confesión puede ser tanto individual entre el individuo y Dios, como comunitaria dentro de la comunidad de creyentes. Es un acto de sinceridad y humildad ante la presencia de lo divino. Entonces nosotros nos confesamos, hermanos, para recibir el perdón de nuestro Dios principalmente, pero también para recibir el perdón de las personas que hemos ofendido. La confesión es una disciplina, pero también es una gracia. Dice la palabra del Señor que todos los que hemos creído en Él es porque Dios así lo ha permitido. Si no fuese la voluntad de Dios, ninguno de nosotros pudiese estar en su presencia.
Él es que nos llama con cuerdas de amor, dice la palabra. Entonces, el poder confesarnos es gracia de Dios porque Él nos lleva a confesarnos. Él nos lleva a reconocer que necesitamos perdón. Él es quien nos pone en nuestro corazón, pero a través de la oración y a través de la palabra. Si esas dos disciplinas no están en nosotros, ¿cómo vamos a reconocer nuestras faltas? Imposible. Dice la palabra de ella misma que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas. Entonces, cuando usted es expuesto a la palabra de Dios y el Espíritu Santo está ahí guiándolo, entonces usted va a entender qué cosas necesita cambiar en su vida, va a entender qué cosas necesita confesar y va a entender qué camino es el que debe seguir. De lo contrario, hermanos, no vamos a poder tener una confesión real frente a Dios, porque la confesión es un curso de acción, por eso también es una disciplina. Es gracia del Señor poder confesarnos, pero sin un curso de acción nuestro no va a ser posible confesarnos, porque el Señor nos puede decir, hey, necesitas confesar este pecado o necesitas arrepentirte de esto, pero ya es decisión nuestra si lo hacemos o no lo hacemos. Ahí es donde entra la disciplina. La disciplina, hermanos, es lo que queda cuando los ánimos y la pasión se acaba. ¿Cuántos alumnos de guitarra he tenido yo que empiezan con todo, que quieren aprender a tocar guitarra, que esto y lo otro? Aquí se está riendo Anthony, ojalá que él no sea uno de ellos. Y empieza con aquel ánimo y hacen gastar a sus papás una guitarra, papá, que si no voy a aprender. Pero 3 meses, cuando ya los dedos les duelen, que ven que no es tan fácil, se dejan botado el instrumento y no siguen. Cuando la pasión se pasó, pero si la disciplina siguiera, él se convierte en un músico, ¿verdad? Entonces nosotros, al momento de la confesión, tenemos que disciplinarnos, hermanos. Es decir, Señor, yo no quiero, pero tú me mandas a que yo lo haga, entonces voy a ser obediente. ¿Y para qué sirve la confesión? ¿Para qué sirve la confesión? Dice Proverbios 28:13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la confesión nos sirve para llegar a ser a la estatura de Cristo. Y recuerden, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, porque Dios fue perfecto en su totalidad. Él fue 100% humano y 100% Dios, pero Él no pecó. A pesar de que luchó con todas las tentaciones, Él no pecó. ¿Y por qué debemos de confesarnos, hermanos? Miren lo que dice Proverbios 28:13. No lo puse en la presentación. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces debemos de confesarnos para prosperar y alcanzar la misericordia de Dios. El que no confiesa su pecado no prospera, pero el que los confiesa alcanza la misericordia de Dios y también alcanza la misericordia de los hermanos a los que también confesamos nuestra maldad. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra confesión? ¿Les ha pasado que hay unas cosas que son difíciles de confesar, verdad? Y que usted a Dios le es fácil confesárselas a Dios. Porque en ciertas ocasiones, hermanos, creemos que Dios no está ahí. Entonces no sentimos tanta vergüenza, no sentimos repugnación, porque en realidad en nuestra conciencia, nuestra fe nos está fallando, porque sabemos que la presencia de Dios cubre toda su creación. No nos podemos esconder del Señor. Entonces, cuando confesamos nuestras faltas a Dios, deberíamos de sentir vergüenza real, porque Él está escuchando todas las cosas que a Él le repugnan, ¿verdad? Dios no puede habitar en el pecado. Entonces, nuestra confesión debe ser detallada, precisa y con lujo de detalles frente al Señor. Así debe de ser. Porque si usted se confiesa de manera general, Señor, tú sabes que yo he pecado y hoy pequé, te pido que me perdones. Entonces está tratando como de quitar todas esas cosas que lo ponen incómodo a usted. No, usted tiene que sentir esa repugnación, tiene que sentir esa vergüenza de fallarle a su Dios, un Dios que es santo, en 100% santo. El 100% santo significa que un 0.5% de pecado ya para Él es pecado. No hay pecados grandes ni chiquitos.
para Dios es pecado porque en Él está la santidad al 100%. Si usted no se confiesa de manera profunda, hermanos, no va a producir la sanidad interna que tanto anhelamos los seres humanos. A veces nos confesamos y nos arrepentimos de los pecados, pero nos cuesta olvidar. Y seguimos con las luchas, seguimos con esa situación de que, ¿será que Dios me perdonó o será que no me perdonó? Porque la fe nos falla. Entonces, cuando usted se confiese, hágalo de manera precisa y también creyendo que el Señor, como dice en el 1 Juan 1:9 que leímos, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y todo eso es posible porque así lo hizo Jesús. Jesús lo hizo posible. Fue la obra más sublime de nuestro Salvador, como les decía al inicio. Sin la cruz, nuestra confesión, les decía, que solo se vuelve una terapia para calmar nuestra conciencia. Sin la cruz, nuestra confesión no tiene validez. Hay muchas personas que acostumbran ir a los psicólogos. Es muy bueno, ¿verdad? Yo ya lo experimenté y es muy bueno. Pero no podemos cambiar la cruz por nada más. Solo Cristo es que trae libertad a nuestra vida. Entonces Jesús es quien hizo esa obra sublime en la cruz para que todos nosotros podamos arrepentirnos de verdad. Él fue quien llegó a la cruz por amor y no por ira, ¿verdad? Él es quien ha entregado su vida por amor a nosotros. ¿Y por qué deberíamos de confesarnos con nuestro Dios? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, ¿verdad? Porque Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el derecho, porque no tiene sentido ocultarle algo a un Dios que lo sabe todo. Seríamos ilusos. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Dios lo sabe todo. Mire lo que dice Hebreos 4:13. Puse mal un versículo aquí, lo voy a leer desde acá. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas a nuestro Dios. Hebreos 4:15 también dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Les repito, los versículos están en Hebreos 4:13 para los que están tomando nota y Hebreos 4:15. Si no los puse en la presentación, pero son Hebreos 4:13 y Hebreos 4:15. Dios lo sabe todo y además Él ha experimentado todo. Entonces Él tiene el derecho y tiene también cómo entender nuestra debilidad. Por tanto, nosotros podemos acercarnos confiadamente a Él, sabiendo que Él tiene una solución para nosotros. Hermanos, el confesarnos a Dios es cada día. Todos los días fallamos. Mientras estamos aquí en la iglesia se nos pueden venir pensamientos que nosotros podemos decir, qué barbaridad, ¿por qué estoy pensando esto? Qué barbaridad, ¿por qué se me viene este pensamiento en mi cabeza? ¿Les ha pasado que están orando y leyendo la Biblia y se les viene un pensamiento que ustedes dicen, wow, ¿por qué pienso en esto yo? Pensamientos de muerte, pensamientos de depresión, pensamientos de maldad, de hacerle mal a alguien, porque somos humanos, estamos en lucha constante. Dice el libro de Efesios que el diablo manda dardos a nuestra cabeza, dardos para que nosotros nos confundamos, pero también en Efesios 6 está la armadura de Cristo para que todos nosotros podamos estar preparados para todos esos ataques. Entonces, lo más importante es confesarnos a nuestro Dios para que Él nos perdone de nuestra maldad y para que nosotros podamos dar una vuelta a nuestra vida. Y si antes andábamos en pecado, hoy andamos en santidad. No es que sea tan fácil, pero lo que es posible, lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Hermanos, si hay algo que usted no ha confesado al Señor de su vida, tiene que hacerlo, porque usted va a vivir con una atadura en su corazón, algo que no lo va a dejar ser libre. Dice la palabra de Dios que Él murió en la cruz y vino para darnos libertad, para que veamos la vida en abundancia. ¿De qué nos sirve guardar una fachada de perfección, una fachada de que no hago cosas tan graves como el otro, pero andamos en nuestro corazón amargados? Nada nos complace, en todo encontramos un defecto, siempre andamos a la carrera, siempre andamos ansiosos, porque hay algo que no hemos confesado a nuestro Señor. Cuando confesamos a Dios,
Él nos trae libertad y santidad, hermanos, una paz que nos inunda, de que ni nosotros podemos explicar. Seguramente ustedes tienen esa experiencia de que los que ya aceptaron a Jesucristo, que cuando aceptan a Jesús de verdad, Él los llena de una paz que no podemos describir. Porque no es aceptar a Jesús que levanto la mano y digo, sí, te acepto, y ahí queda todo. No, aceptar a Jesús es rendirme a mi vida vieja, y como dice Corintios, ahora tengo una nueva identidad en Él. Entonces tiene que haber un cambio, y para que haya ese cambio, tenemos que confesar nuestra maldad y darle lugar al Señor para que Él transforme nuestra vida. De lo contrario, vamos a seguir en la misma condición de desesperación, en la misma condición de muerte. Tenemos que tener vida en Cristo. No vamos a disfrutar el cielo hasta que lleguemos allá. Podemos disfrutar el cielo acá, porque la presencia de Dios está con nosotros. Pero también el Señor nos manda, hermanos, a confesarnos unos a los otros. Y quiero detenerme un poco más en este punto, por eso he ido así como, un poco a la carrera, porque siento yo que es la parte más difícil para nosotros. Yo les decía a ustedes, a veces que ustedes le dicen al Señor, Padre, yo he fallado en esto y esto contra ti, te pido que me perdones. Generalmente no sentimos tanta vergüenza y deberíamos de preguntarnos el por qué. ¿Será que yo siento que Dios no es real? ¿Será que yo siento que Dios no está ahí conmigo? ¿Será que yo siento que Dios no está en mi casa, en mi vida? Y por eso no me da tanta vergüenza. Porque deberían de darnos vergüenza confesarnos delante de Dios. Pero Santiago 5:16 dice que por eso confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Volvamos al inicio de la introducción del mensaje. En esta iglesia solo hay pecadores, no hay santos. Habemos personas que estamos tras la santidad, tras los pasos del Señor. Nuestra santificación es progresiva. Poco a poco el Señor nos va transformando, nos va llevando de gloria en gloria. A veces a los que dicen malas palabras se les siguen zafando las malas palabras. Y yo no tengo por qué juzgarlo. ¿Por qué? Si yo también soy pecador. ¿Verdad? Lo animo y le digo, sigue adelante, que el Señor te va a transformar en su tiempo. No dejes de leer la Biblia, no dejes de orar, porque esos pecados que vos cometés también yo los cometo. Cuando yo estoy a la luz de Cristo, entiendo que el primer pecador soy yo. ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte? Queremos sacar la paja del ojo del otro y tenemos una viga en el nuestro. No es posible. Al momento de que venimos y confesamos nuestra maldad a un hermano en Cristo, el otro hermano en Cristo tiene que entender que él no es mejor que el otro, solo porque le está confesando sus pecados. El Señor nos manda que nos confesemos unos a otros. Y miren lo que dice, para que sean sanados. Y ya más adelantito vamos a ver la importancia de confesarnos unos a otros. Y la oración del justo es poderosa y eficaz. No cualquier oración, decía el pastor Manuel la vez pasada que recitó este versículo. La oración del justo es poderosa y eficaz. Pueden subrayar esa palabra justo ahí en su Biblia o se la anotan, porque no es cualquier oración, hermanos. Nosotros tenemos que estar conectados con Dios. Y para confesar nuestros pecados necesitamos 3 cosas. La primera, necesitamos un examen de conciencia. ¿Se acuerdan la primera disciplina cuál fue? A ver, la primera disciplina espiritual que aprendimos, la meditación. ¿Y cómo nos vamos a hacer un examen de conciencia? A través del estudio de la palabra y meditando en ella. Yo estudio algo en la Biblia, lo aprendo, el Espíritu Santo me lo enseña. Hermanos, quiero recalcar que sin el Espíritu Santo es imposible entender la Biblia. Dice el libro de Juan que el Espíritu Santo es quien se carga de enseñarnos y de recordarnos la palabra de Dios. Cuando venimos y estudiamos la Biblia, la meditamos y oramos conforme a lo que hemos aprendido, vamos haciendo un examen de conciencia. Vamos haciendo un examen de conciencia y reconocemos nuestra maldad. La Biblia nos revela nuestras faltas y nuestras debilidades. Y somos atrapados por su hermosa presencia, hermanos, y reconocemos que necesitamos ser perdonados de nuestro pecado.
Para los que están tomando notas, pueden anotar Hebreos 4:12 en ese punto. Cuando tenemos ya el examen de conciencia y reconocemos nuestra maldad, que es mucha, tenemos que, el segundo punto, inundarnos de tristeza, porque estamos siendo infieles a nuestro Dios. Tiene que haber tristeza en nuestro corazón. Estamos fallándole al Dios que murió en una cruz, que fue clavado con unos clavos. Imagínense unos clavos grandes en sus manos, hermano, no cualquiera. Entregó su vida, dejó su trono de gloria para venir a salvarnos a nosotros. Y nosotros venimos cada día traicionándolo. Debemos de llenarnos de tristeza. Y el tercer punto por el cual deberíamos de confesarnos es para una determinación de evitar el pecado. De nada nos sirve confesarnos y seguir con la misma vida, ¿verdad? Porque entonces solo estamos con cargos de conciencia. El arrepentimiento y el cargo de conciencia son dos cosas distintas. Cuando nos confesamos, tiene que haber un deseo real de evitar el pecado que estamos confesando. Si yo estoy fumando a escondidas, más que todo pasa con los jóvenes a veces cuando están empezando, ¿verdad?, los caminos del Señor y quieren experimentar cosas y fuman a escondidas y se chupan una menta y hacen todo lo posible porque ya no se sienta, porque van para la iglesia o porque van para su casa. Y él dice, él un día viene a la iglesia y la palabra le enseña que tiene que arrepentirse de su pecado, y él siente el deseo, y ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa es la gracia del Señor. Pero ahora viene la disciplina de parte de él de confesarlo, y se lo confiesa a Dios, y viene y se lo confiesa al pastor, y el pastor ora con él y todo, pero él el día siguiente vuelve a fumar. Entonces, el hecho de confesarnos con Dios es para tratar de evitar ese pecado. Entonces tenemos un examen de conciencia, tristeza y una determinación por evitar el pecado. Hay un comentario bien bonito que encontré en el libro que estamos usando para este estudio de las disciplinas espirituales, que se llama La celebración de las disciplinas espirituales de Richard Foster. Es el libro que estamos usando como referencia. Escribió este hombre, se llama Buffer, no sé si se pronuncia así, pero aquí está, así se llama Buffer. El hombre que confiesa sus pecados en la presencia de un hermano sabe que ya no está solo consigo mismo. Experimenta la presencia de Dios en la realidad de otra persona. Y el confesarnos, hermanos, a otras personas tiene sus beneficios. Miren los beneficios. Solo son cosas buenas y no malas. Nosotros tenemos que aprender a escuchar consejos. Y nuestros padres nos aconsejan porque nos aman, ¿verdad? Mi padre una vez me dijo hace poco, el orgullo, hijo, no sirve para nada cuando estamos en Cristo. El orgullo debe ser basura para nosotros, ¿verdad? Porque yo le estaba pidiendo consejo de algo y él me dio ese consejo y se quedó en mi corazón. Se quedó en mi corazón. Porque el orgullo, hermanos, no debe de ser parte de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos confesamos, debemos de entender que no importa lo que la otra persona va a pensar de mí, porque yo sé que también él es pecador. Y no importa que yo me desborone en mi imagen, que yo me he creado de hombre bueno, ¿verdad? No importa, porque la confesión es para que yo tenga salvación y vida eterna. Y dice la palabra que mejor es llegar con un ojo al cielo que con los dos al infierno. Que mejor es llegar con una mano al cielo que con las dos al infierno. Entonces es mejor llegar sin orgullo al cielo que con orgullo ¿a dónde? ¿Verdad? A veces por orgullo no nos confesamos. Porque queremos siempre, y eso luchan más los líderes y los pastores. Porque el que está pastoreando aquí arriba tiene que ser impecable, ese no peca, ¿verdad? Entonces es el que más le cuesta a veces. O al que está discipulando al otro, le cuesta confesar su pecado con el otro, porque entonces ya dice, no me va a escuchar, no me va a respetar, y todo lo que podamos decir humanamente. Pero no, el Señor quiere que experimentemos esa vergüenza real. Les decía que cuando nos confesamos a Dios, a veces nos pasa que no sentimos una vergüenza real. Simplemente nos confesamos, pero no hay esa convicción de que Dios nos está escuchando. Entonces, cuando nos confesamos frente a alguien, sí que sabemos que nos están escuchando y nos llenamos de vergüenza. Y no debe ser una confesión así como por encimita. Si yo busco libertad en Cristo,
debe ser una confesión profunda. No hay otra solución. Si yo busco libertad en Cristo, debe ser una confesión profunda y detallada. Porque si yo me confieso es para eso, para buscar el perdón de Dios. No me confieso solo para calmar mi conciencia. El segundo beneficio es que no tenemos lugar a poner excusas. Señor, es que tú sabes que soy humano y todos los humanos fallamos. Señor, fue una mentira chiquita. Yo sé que tú me entiendes y conoces mi corazón y tú conoces cómo soy yo y mis luchas. Te pido que me perdones, Señor, pero con aquella que ni nos arrepentimos realmente. Pero cuando nos confesamos con un cristiano, obviamente hay que saber con quién nos confesamos, que ya lo vamos a ver. Cuando nos confesamos con un cristiano que está a la cruz de Cristo, estudia la palabra y tiene una vida de ayuno y oración, esa persona no nos va a dar lugar a las excusas. Porque nosotros a veces decimos, ay, pero eso no está malo. No, le dice el otro, eso es pecado. Y ya no hay lugar a la excusa. Y lo trae a la luz de la palabra. Recuerden que estamos tratando de acceder al perdón de nuestro Dios. Por eso no debemos de darle lugar a las excusas. La tercera beneficio, recibir la palabra de perdón y absolución de pecados. Esa palabra que la escuchemos audiblemente, que la persona que nos está siendo confesores nos lleven a través de la palabra y nos digan, mira, el Señor dice aquí en 1 de Juan 1:9 que sos perdonado. No es que la persona lo está perdonando, pero lo está guiando a través de la palabra y le afirma, le recuerda y lo convence de que el perdón de Dios está para él. Entonces, él recibe esa palabra aquí en sus oídos, la recibe de frente y afirma su fe en que Dios sí lo puede perdonar. Porque somos humanos y a veces nuestra fe nos falla, ¿verdad? Y confesamos nuestros pecados a Dios, pero realmente no sabemos si Él nos perdonó o no nos perdonó. Uno de los siguientes puntos es que debemos de tomar tiempo en meditar en lo que hemos hecho. Volvemos a la disciplina de la meditación. La persona que nos está sirviendo de confesores nos puede llevar a través de la palabra, como les digo, y nos puede mandar a meditar en lo que hemos hecho. Quiero contarles mi experiencia personal respecto a las confesiones. No sé si todos han tenido esa experiencia, pero uno de mis mejores amigos, con él esporádicamente nos conectamos y hablamos y él me dice, mira que pensé esto mientras iba en la calle, mira que hice esto, pero con estas intenciones, mira que le hablé a tal persona, pero en realidad yo quería ignorarla. Esos corazones, esos pecados que están en nuestro corazón, que podemos decir que no son tan graves, pero que en realidad afectan, porque un poco de levadura leuda toda la masa. En realidad todo pecado ofende al Señor, todo pecado ofende al Señor. Entonces con mi amigo, yo le digo, fíjate que hoy tuve este pensamiento, mientras iba en la calle. Hoy mientras estaba estudiando la Biblia se me vino este pensamiento a mi cabeza y le digo el pensamiento. Se lo digo tal y como lo pensé. Entonces, siempre tenemos también la rutina o la cultura de llevarnos a la palabra para meditar en lo que hemos hecho. Y esto es lo que dice Jeremías 44:4. Una y otra vez envié a mis siervos, los profetas, para que les advirtieran que no incurrieran en estas cosas tan abominables que yo detesto. El Señor detesta el pecado. Entonces nosotros tenemos que tener esa cultura de confesión y meditar en lo que hemos hecho para reconocer y entender verdaderamente que Dios lo detesta y dar un paso atrás y seguir por el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. Entonces yo agradezco a Dios por la vida de mi amigo, agradezco a Dios por la vida de los pastores, que también con ellos yo me he confesado, ¿verdad? Y no ha sido fácil porque somos humanos y el orgullo nos quiere dominar, no es fácil. Pero es una bendición enorme, hermanos, cuando recibimos la gracia de Dios y la gracia de nuestros hermanos. Hay veces que he confesado cosas que me lleno de vergüenza. Literalmente se los digo, no hay ni cómo decirlo y me lleno de vergüenza. Pero ya tengo yo mis amigos cercanos que ese es un verdadero amigo. No el de parranda, no el que dice, hey, mira, te dejó esa novia tuya, buscate otra, mira, aquí y allá. O mira, eso se arregla así y vámonos para la disco o lo que sea. No, esos no son amigos, hermano.
Amigo es la persona que lo lleva a la palabra y lo acerca al Señor. Entonces usted tiene que tener esa relación con alguien, de confesarse sus pecados con esa persona. Y aquí en la iglesia nos tienen a nosotros como pastores, algunos que tenemos microgrupos, están sus líderes de microgrupos que deberían de confiar en ellos para confesar sus faltas y que el Señor pueda llevarlos a través del perdón. Entonces ese es el siguiente punto, que es como la pregunta. ¿Y a quién entonces yo debo de confesarme? Porque tenemos miedo de que vayan a contar lo que vamos a decir. No, que si yo le cuento a Byron eso, él se lo va a decir a los pastores, se lo va a decir a su esposa y no sé a quién más, y luego esa persona se lo va a decir a la otra y se convierte en un chisme. O hay pastores que lo usan desde el púlpito, hermanos, lastimosamente, cuando vienen y reciben algo y después en el púlpito tiran el machetazo según lo que han escuchado de la persona. Eso no es correcto, ya lo vamos a ver más adelantito. Entonces nosotros, para decidir a quién confesarnos, necesitamos las disciplinas: ayunar, orar. Señor, pon delante de mí la persona a la que yo me voy a confesar, porque yo quiero ser libre de mis pecados. Señor, yo quiero disfrutar mi vida. Señor, yo quiero vivir con libertad, no quiero vivir atado a nada. Dice que cuando vivimos en pecado, vivimos atados, pero cuando traemos el pecado a la luz, ese pecado pierde poder en nuestras vidas, porque el Señor lo toma y lo quita de nuestra vida. Dice que tira nuestros pecados a lo profundo de la mar y Él ya no se acuerda más cuando verdaderamente lo hemos hecho. Entonces debemos de orarle al Señor y pedirle al Señor de que Él nos ponga delante de nosotros la persona correcta para poder hacer esta disciplina de la confesión. Porque si usted anda tras los caminos del Señor, hermanos, es porque quiere llegar al cielo, ¿sí o no? Entonces usted tiene que olvidarse del orgullo. La salvación es por gracia, no es por obras, sabemos eso. Pero debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, cada día tratando de vivir en santidad. Y para eso es que necesitamos confesarnos de nuestros pecados. Porque el que confiesa sus pecados le son perdonados. Pero el que no los confiesa, no. Porque nadie lo sabe, solo Él. Y Dios lo sabe, pero si no se lo confiesa, tampoco se lo va a perdonar. Por eso nosotros debemos de confesarnos y pedirle a Dios que nos muestre. Pero ¿qué pasa con esos pecados que son tan difíciles de confesar? Que son imposibles, que los hemos pensado en nuestra mente y tal vez hemos tenido el valor de llegar a hacer las cosas que pensamos y que son, decimos nosotros, no puedo decirlo. Si lo digo, estoy frito. Si lo digo, pierdo todo, ¿verdad? Y esas cosas que están ahí ocultas, que no las queremos soltar. ¿Qué pasa con eso? Entonces usted busque a alguien maduro en Cristo, que el Señor le ha indicado a través del ayuno y la oración, y dígale: quiero confesarte algo que no puedo confesarlo. Quiero que me ayudes a orar primero, camina conmigo, y esa persona que Dios le ha puesto delante de usted va a ir haciendo preguntas, va a ir haciendo un seguimiento guiado por el Señor, que poco a poco usted ni cuenta se va a dar cuando ya ha soltado esa cosa que lo está atando. Y usted la ha soltado y usted va a experimentar la libertad en Cristo. Siempre debemos de tener a alguien con quien confesarnos. En la iglesia estamos los pastores, estamos los líderes, pero usted puede orar al Señor y que Él ponga a la persona correcta delante de usted. Olvidémonos del orgullo, hermano. Todos somos pecadores. No hay ni uno que haga el bien. Yo me puedo confesar con Kenneth porque los dos somos pecadores. Y Kenneth se puede confesar conmigo porque los dos somos pecadores. Entonces, cuando estamos a los pies de Cristo, reconocemos que no hay pecado tan grave, porque todos somos capaces de hacer lo peor. Eso somos nosotros. Sin Cristo somos personas dispuestas a hacer lo peor. ¿Qué pasa con la otra parte? Con el que recibe la confesión. No, a mí no me contes esas cosas, contáselas al pastor, le pueden decir, va. Ahí, pare, no siga, porque estamos viendo que es alguien que no está caminando en los senderos del Señor y no está dispuesto a ayudarlo. Un verdadero hermano en Cristo está dispuesto
a llevar sus cargas, a orar por usted y caminar junto a usted. Ese es un verdadero hermano en Cristo. Hermanos, nosotros debemos de ser confesores porque hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, Cristo nos reconcilia con Él y nos pone el ministerio de la reconciliación. Dice Mateo 28, 19, ir por todo el mundo, predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Cuando proclamamos el Evangelio, estamos llevando esa reconciliación del pecador a la santidad con Cristo. Y estamos siendo instrumentos del Señor para que esta persona tenga la confianza de confesarse con nosotros y nosotros ayudarle a esta persona a venir a los pies de Cristo. Yo no puedo perdonar los pecados de nadie, pero sí puedo ayudar a que esta persona llegue a los pies de Cristo y a través de la palabra de Dios tenga un firme convencimiento de que Dios le ha perdonado. Juan 20, 23 también dice, a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. En Primera de Pedro también dice que somos sacerdotes de Cristo. Entonces nosotros tenemos ese ministerio, hermanos, el ministerio de llevar la palabra. No es que nosotros retenemos los pecados de la gente. Nosotros, al momento de que proclamamos la palabra de Dios, estamos dando la oportunidad de que esa persona venga a los pies de Cristo. Pero si Víctor está en pecado y yo no proclamo la palabra de Dios, sus pecados siguen ahí. Pero si yo le digo, Víctor, mira lo que dice la palabra de Dios conforme a lo que estás haciendo, entonces Víctor, guiado por el Espíritu Santo, puede reconocer su maldad y volverse a los pies de Cristo. Ese es nuestro ministerio, hermanos, el de la reconciliación. Por eso todos nosotros estamos llamados a hacer discípulos. Es diferente compartir el Evangelio en las calles a hacer discípulos. Hacer discípulos es invertir nuestra vida en las personas. Entonces, ¿qué pasa si alguien viene a usted y le dice, Vinicius, quiero confesarme con usted? Ay, mamá, va a decir Vinicius. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, quizás lo que usted debería hacer antes de decirle que sí, si lleva semanas de no orar, si lleva meses de no orar, es decirle, no estoy listo. Porque no podemos jugar con las personas, hermanos. Porque no debe convertirse en un chisme. Si usted solo le dice así, solo para saber lo que está viviendo, lo que está haciendo es un chisme. Y eso no va a llevar a los pies de Cristo a nadie. Entonces usted tiene que, aquí puse una lista que ustedes si quieren anotarlas, pero usted debe tener una vida de oración diaria, continuamente, porque no sabe cuándo alguien va a venir a usted buscando ayuda. No es que voy a orar solo porque alguien vino y me pidió ayuda. Llevaba meses de no orar, pero como el hermano Juan Carlos se va a confesar conmigo, empiezo a orar. No, debo estar listo para cada vez que alguien se acerque a mí, debo estar listo con la presencia del Señor en mi vida para ayudarle a esa persona. Entonces tenemos que tener una vida de ayuno y oración, la disciplina del estudio, estar al pie de la cruz, una genuina compasión por las almas. Roguémosle al Señor que tengamos compasión por las almas perdidas. A veces nos olvidamos del amor, hermanos, y solo dejamos que cada quien viva su vida y no buscamos la manera de ayudar. Entender que el primer pecador, entender que es el primer pecador, o sea, que nosotros somos los primeros pecadores, y esto nos ayudará a que nos sintamos, a evitar que nos sintamos superiores. También debemos saber escuchar. Les pasa que a veces les están diciendo algo y ustedes que están con aquella ansiedad de decirles algo, ¿verdad? Y que le voy a decir esto y tal vez la persona hablando y tratando de llegar a lo que él quiere decir, pero usted no lo deja terminar
entonces la persona no logra confesarse de la manera correcta. Usted debe saber escuchar, guardar silencio y esperar que el Espíritu Santo guíe a esta persona hacia la libertad. Aquí hay otros puntos. Como les decía, no debemos de convertirlo en un chisme, porque a veces podemos tener la tendencia de preguntar más de lo necesario. Ajá, ¿y por qué hiciste eso? Ya hasta nos podemos poner la mano en la cintura con aquellas ganas del chisme, ¿verdad? No debemos de preguntar más de lo necesario, solo lo que el Espíritu Santo ponga en esta persona es lo que va a hacer posible la confesión. Guardar la confidencialidad, hermanos, no debemos de ventilar nada de lo que llegue a nosotros, nada. Hay cosas que ni con la esposa ni con el esposo. Debe ser un secreto bien guardado, porque si la persona se acercó a usted es porque ha visto a Cristo en usted. Yo no me voy a acercar a alguien que yo sé que no anda en los caminos del Señor. Yo me acerco a alguien que sé que anda tras el Señor y que me puede ayudar. Orar por el confesor, ¿verdad? Comunicar a la persona, esto es importantísimo, debemos de comunicar a la persona que es perdonado por Dios y llevarlo a través de la Biblia, recordarle este pasaje de 1 Juan 1:9 y decirle, si has confesado tu pecado, cree verdaderamente que el Señor te perdona, Jesús es nuestro abogado que intercede por nosotros. También debemos como confesores de guiar a las personas de que se regresen a los caminos del Señor, para que no siga en la misma situación. Importante dar seguimiento. Nos confesamos, hablamos un día, oramos, estuvimos platicando, pero al siguiente día me olvidé de esa persona. Y tal vez la persona sigue luchando, porque hay cosas que no son por arte de magia. Dios tiene el poder para cambiar las cosas así, pero también hay veces que nos toca caminar y luchar y pelear, dar la batalla. Entonces nosotros como confesores, si esa persona se acercó a nosotros, hermanos, tenemos que darle seguimiento y llamarlo 2 veces a la semana. Hey, ¿cómo estás? Quiero saber cómo vas con tu lucha. Si esa persona ya tuvo la confianza de confesarlo, usted tenga la confianza de preguntarle. Hey, me dijiste que estabas luchando con la pornografía. Me gustaría saber cómo vas. ¿Has visto pornografía esta semana? ¿Cuántas veces has visto? ¿Ya le pediste perdón al Señor? Venite, vamos a orar para que el Señor te perdone y que te saque de esas ataduras en las que estás. Y un seguimiento hasta que esta persona está completamente transformada por el Señor. Nosotros no podemos transformar a nadie, hermanos, pero sí podemos llevar a las personas a los pies de Cristo. Creo que se me desconectó el celular ahí está. Hermanos, el mayor deleite de Dios es perdonar. Si no, no hubiese venido a la cruz. Él se deleita en perdonar. Hace fiesta en los cielos. Dice, aquí puse unos versículos en Lucas 15:7. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por solo un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Es mejor que necesitemos arrepentirnos para recibir el perdón del pecado. Y cuando uno se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Imagínense, ¿verdad? Las fiestas que arman allá, porque no hay límite de presupuesto. Allá cuando usted viene a los pies de Cristo, arman una fiesta dando gracias a Dios los ángeles y el Señor feliz de que su hijo ha vuelto, porque Él deja las 99 para ir por la oveja que se ha perdido. Si el Señor hace fiesta, hermanos, y nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, hagamos que haya fiesta todos los días en el cielo, ¿verdad? Traigamos a las personas a los pies de Cristo. Nosotros podemos ser instrumentos del Señor para que las personas se acerquen a sus pies. Lucas 15:10, les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles del Señor también se alegran cuando nosotros nos arrepentimos. Cada día necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Y recordar el versículo, si confesamos nuestros pecados a Dios, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es tiempo, hermanos, de sacar de nuestro interior esos pecados que han estado ocultos o que nosotros sabemos pero que no hemos tenido el valor de confesarlos, de confesárselos a Dios y a su tiempo, si Dios le indica, confesarlo también
a una persona que anda en los caminos del Señor. Porque la confesión nos va a ayudar a vivir una vida de libertad. No podemos vivir esclavos del pecado, como cantábamos. Ya no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos de Dios y tenemos una nueva identidad en Cristo. Lo que buscamos, hermanos, al confesarnos es el perdón de nuestros pecados de parte de Dios, es esa restauración de nuestra relación con el Padre. Tal deseo es un don generoso de Dios. El deseo de confesarnos es un don generoso que Dios pone en nuestros corazones, porque Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. Si confesamos con nuestra boca, hermanos, que Cristo es nuestro Salvador, dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y Salmos 32, 1 al 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, es tiempo de acercarnos verdaderamente a Cristo, desarrollar esta disciplina de la confesión que para algunos no son fáciles. Tengo muchos amigos que dicen, no, yo soy bien reservado conmigo. Yo no le ando contando a nadie de mis cosas. Porque ¿qué van a hacer con contarle? Y esas son sus filosofías de vida. Pero no son las filosofías de este mundo las que deben reinar en nuestro interior, sino lo que dice la palabra. Lo que nos lleva a estar en la presencia del Señor es lo que debe de reinar en nuestro corazón. Sí, hay pecados que son difíciles de confesar, pero pidámosle ayuda y dirección al Señor para poder hacerlo, porque Él quiere hacer fiesta en el cielo. Si alguien de ustedes no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, este es un tiempo especial para que usted diga, Señor, entiendo que soy pecador, entiendo lo que hiciste en la cruz, creo que moriste por amor a mí, pero que también resucitaste al tercer día para darme salvación y vida eterna. En este momento, Señor, me arrepiento de mis pecados y creo que tú eres mi Salvador. Porque si confiesa eso, hermano, con su boca y cree que el Señor levantó a Jesús de los muertos, usted va a ser salvo. Y no hay nada mejor que estar en los pies de Cristo. No hay nada mejor que estar en los caminos del Señor. Porque un día vamos a morir y vamos a estar frente al tribunal de nuestro Señor. Y allá no habrá lugar de confesar nuestra maldad. Es el día del juicio, ¿verdad? Tenemos tiempo hoy, aquí y ahora. No sabemos si vamos a estar vivos mañana también. Debemos de entregar nuestras cargas al Señor